Buenas noches, estimada docente, compañeros. Me permito presentar. Mi nombre es Verónica Jiménez y el día de hoy tengo la oportunidad de realizar la disertación del trabajo académico final dentro de la materia Constitucionalismo y Derecho Procesal Penal, cuyo tema es análisis sobre la constitucionalización del derecho procesal penal en el caso Casierra Quiñones y otros versus Ecuador. Este caso consiste básicamente en analizar una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se condenó al Ecuador por la violación a derechos fundamentales como es el debido proceso, para lo cual he establecido un objetivo, el mismo que es analizar cómo la constitucionalización del derecho procesal penal fortalece el derecho al debido proceso, tomando como referencia el caso Casierra Quiñones y otros versus Ecuador. Antecedentes del caso. El 8 de diciembre de 1999, en Atacames, Esmeraldas, una patrulla de la Armada ecuatoriana disparó contra la embarcación pesquera en la que viajaban Luis Eduardo Casierra Quiñones y sus hermanos Andrés Alejandro y Sebastián Darling Casierra Quiñones y otros familiares más. Producto de este ataque, falleció el señor Luis Eduardo Casierra Quiñones. Por lo tanto, estos hechos fueron primeramente llevados ante la jurisdicción militar y ordinaria en el Ecuador, sin que una vez agotados los procedimientos internos de nuestro país se haya proporcionado justicia para las víctimas y sus familiares. Por lo tanto, este caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la resolución tomada por la Corte, primeramente declaró que el Ecuador era responsable internacionalmente por el fallecimiento de Luis Eduardo Casierra Quiñones y las lesiones producidas a sus hermanos Andrés y Sebastián y otros familiares. Así también determinó la violación a derechos fundamentales constantes en la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, protección judicial y, por lo tanto, violación al derecho al debido proceso. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó una reparación integral a la víctima en la que se establece la obligación de investigar, determinar las circunstancias del incidente y sancionar a los responsables, medidas de rehabilitación, tratamiento médico y psicológico para las víctimas y familiares, medidas de satisfacción, publicación de la sentencia y renovación de la placa conmemorativa, garantías de no repetición, regulaciones claras sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, y además se mandó a, a una reparación integral económica. Constitucionalización del derecho procesal penal en el caso analizado. El caso Casierra Quiñones evidencia la importancia de garantizar que el derecho penal se aplique de acuerdo con los principios constitucionales, priorizando los derechos humanos y limitando el alcance del fuero militar a delitos estrictamente relacionados con el orden castrense. Importancia del debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de su sentencia, eh, hizo un análisis respecto del debido proceso, determinando que la jurisdicción militar no puede reemplazar la jurisdicción ordinaria en casos de violaciones de derechos humanos, asegurando así el respeto al juez natural y al debido proceso. Dentro de la conclusión, tenemos que la falta de aplicación efectiva de los principios derivados de la constitucionalización del derecho procesal penal puede generar graves violaciones a los derechos humanos. Así, la intervención oportuna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la necesidad de que los estados incorporen principios fundamentales en sus sistemas procesales, como el debido proceso, la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.